Buen día, estimados y estimadas, público que nos sintoniza en los diferentes medios de comunicación. En esta edición del noticiero El Informativo, daremos a conocer el terrible suceso que tuvo lugar en Sudamérica, el conflicto entre Paraguay y Bolivia, denominado como la Guerra del Chaco. Para conmemorar ese acontecimiento, daremos paso a nuestras reporteras, que nos han preparado una edición especial explicando dicho conflicto. ¡Adelante! Así es, buen día a todos y todas. Un saludo a los que nos sintonizan a esta hora. Para empezar hablaremos sobre los antecedentes del conflicto. La Guerra del Chaco enfrentó a Paraguay y Bolivia entre los años 1932 a 1935. Es considerada por numerosos historiadores como el conflicto más importante del siglo XX en el continente americano. Para entender dicho conflicto es importante mencionar algunos hechos que ocurrieron con anterioridad y que van a tener cierta incidencia en la guerra. El primer antecedente es la Guerra de la Triple Alianza. Esta guerra fue iniciada en 1864 y terminada en 1870. Enfrentó a Paraguay contra una Triple Alianza conformada por Brasil, Argentina y Uruguay, cuya motivación fue la de ampliar los límites del Chaco Boreal por parte de los paraguayos. La guerra fue tan grave para los paraguayos que perdieron casi el 80% de su población masculina. Otro hecho importante fue la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue entre 1879 a 1884, que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú, siendo la derrota boliviana un duro golpe que le impedía el acceso al Pacífico. Por lo tanto, en su búsqueda de una nueva ruta hacia el Pacífico, Bolivia puso sus ojos en el río Paraguay, lindando con el Chaco Boreal y siendo ese el nacimiento de la disputa por esta zona. Otro antecedente a mencionar es la Guerra del Acre, la cual fue un conflicto entre Brasil y Bolivia, que terminó con la victoria de Brasil, que conllevó a que Brasil se quedara con la zona denominada Acre, pero la zona del Chaco Boreal fue reconocida a Bolivia, pero por parte brasileña. Ahora bien, pasaremos a analizar las causas que motivaron el conflicto. Para empezar, debemos tomar en cuenta que los problemas fronterizos existentes en Sudamérica provenían de la confusa división territorial efectuada durante la época colonial, ya que después de la independencia de los países de la zona, varios territorios quedaron en disputa y entre estos se encontraba el Gran Chaco, que había quedado bajo el control de Paraguay, pero también comprendía algunas zonas reclamadas por otros países como Bolivia. Es por ello que se sabe que ambos países mantuvieron negociaciones durante años para delimitar sus fronteras, pero al final nunca lograron llegar a un acuerdo. Teniendo esto en cuenta, también debemos prestar especial atención al posible hallazgo de petróleo, y esto se refiere a la noticia de que los estadounidenses habían realizado un estudio donde afirmaban que en la zona del Chaco podía haber grandes reservas de petróleo. Dicha noticia acentuó el interés hasta de países externos al conflicto, como Estados Unidos, que posteriormente apoyará militar y económicamente a Paraguay y Gran Bretaña a Bolivia. Además, otra de las causas es que en los años previos a la guerra, Paraguay y Bolivia empezaron a ocupar zonas de reservas de agua en el Chaco, con el propósito de hacerse de la mayor cantidad posible de lugares con agua dulce, algo muy importante para abastecer a las tropas durante una guerra que era previsible. Como se mencionaba anteriormente en los antecedentes, tras la derrota de Bolivia en la Guerra del Pacífico, perdió su salida al mar, y fue así como este país empezó a buscar alternativas en la zona del Chaco. Los paraguayos, aún debilitados por su derrota en la Guerra de la Triple Alianza, propusieron a Bolivia que la frontera definitiva podría ser el río Parapití, pero los bolivianos no aceptaron la oferta, y tras estos sucesos, la Guerra del Chaco inició. Para ampliar la información y entender el conflicto del que estamos hablando el día de hoy en el noticiero El Informativo, es fundamental mencionar algunos personajes importantes, como los fueron Daniel Salamanca, que en 1931 asumió en Bolivia como presidente con la política de pisar fuerte en el Chaco, traducida en el aumento de guarniciones militares en la zona. Así también Eusebio Ayala, quien había asumido la presidencia de Paraguay el 15 de agosto de 1932, año en que inició el conflicto. También debemos mencionar al mariscal José Félix Estigarribia. Era el comandante regional del Chaco paraguayo. Y para finalizar con los personajes,
se encuentra el teniente coronel Manuel Marzana, teniente boliviano que defendería tenazmente el bastión el 29 de septiembre y al agotar sus municiones decide rendirse. Para continuar, basándonos en términos geográficos, es importante describir el lugar donde se dio la guerra, mejor conocida como la región del Gran Chaco. Es una unidad fitogeográfica que se desarrolla en el centro-sur de Sudamérica y que ocupa gran parte del norte argentino y la zona limítrofe entre Bolivia y Paraguay. La guerra se desarrolló en la subregión denominada Chaco Boreal, cuyos límites son, al sur, el río Pilcomayo, que a su vez es el límite natural en la República Argentina, al norte las sierras de Santiago, al este el río Paraguay y al oeste el río Parapití. El Chaco Boreal es conocido como una zona de gran llanura con un mínimo declive, en el que existen algunas elevaciones y extensas zonas deprimidas que durante las épocas de lluvia se transforman en grandes bañados y esteros. Entonces, así también como parte del desarrollo, es fundamental mencionar las etapas de la Guerra del Chaco. En la llamada primera etapa de la guerra, los enfrentamientos se sucedieron, pero casi sin profundidad, salvo la llamada Defensa del Boquerón, considerada como la mayor batalla de esta etapa y en la que los bolivianos consiguieron defenderse durante 20 días de los ataques de 15.000 soldados paraguayos. En la segunda etapa del conflicto tuvo lugar en 1933 y estuvo caracterizada por las continuas derrotas de Bolivia, con tan solo alguna pequeña victoria. Las continuas derrotas y bajas de Bolivia conllevan que los encargados de la guerra de Bolivia fueran destituidos al final de la segunda etapa. La tercera etapa, con fechas en 1934, estuvo marcada por las continuas victorias de los paraguayos, demostrando que el cambio de general no servía para frenar la fuerza de Paraguay. Toda esta situación hizo que en noviembre de 1934 el presidente de Bolivia fuera obligado a dimitir. En la cuarta y última fase, los bolivianos consiguieron frenar el avance de los paraguayos e incluso hacerlos retroceder. Tras ello, fueron numerosas las victorias de Bolivia, y fue la causa de que los paraguayos y bolivianos llegaran a un acuerdo de paz. Bien, para aportar más insumos al abordaje de este conflicto, no podemos dejar de mencionar que toda guerra desencadena fuertes consecuencias para los países enfrentados. Referente a la guerra del Chaco, podemos mencionar que las principales son las siguientes. La guerra en malaria y la falta de agua trajeron la muerte de una enorme cantidad de personas de ambos bandos, refiriéndonos a la cantidad aproximada de 60.000 soldados bolivianos y 30.000 de origen paraguayo. Así también el enfado de los soldados tras la derrota que provocó la aparición de partidos obreros de izquierda enfrentados a los ideales de los políticos de la época y que de hecho se mantienen hasta la actualidad, especialmente en Bolivia. Entre esas corrientes estuvo el Partido Obrero Revolucionario, el Partido de Izquierda Revolucionaria, que fue el embrión del Partido Comunista, y los dos partidos nacionalistas, el cual es el Falange Socialista Boliviana y el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Con respecto al petróleo del Chaco, este nunca apareció, causando que Paraguay jamás lograra el avance económico que esperaba. De igual forma, otro acontecimiento importante que dio por terminada la guerra fue la firma de un tratado de paz que en 1938 asignó gran parte del Chaco Boreal a Paraguay y el acceso al río de Paraguay junto con el poblado del Puerto Casado a Bolivia. Tras la guerra, ambas naciones sufrieron una dura crisis económica que tardaría años en pasar y que causó grandes manifestaciones en ambos países. Y finalmente la firma en 2009 de un acuerdo definitivo de límites entre ambos países llamado Acta de Cumplimiento y Ejecución del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Bolivia y Paraguay de 1938. Mencionábamos anteriormente, las guerras son muy reconocidas por marcar un antes y un después en el ambiente de cada país beligerante o a nivel internacional, por lo que es importante delimitar cuál ha sido su impacto luego de terminada la guerra. Y es que han pasado 87 años del cese de hostilidades de la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, un conflicto bélico en el que se perdieron miles de vidas, pero que a su vez muchos manifiestan que al país se le dejó una gran herencia económica y política para proyectar su futuro. Y es que personas como el expresidente de Bolivia e historiador Carlos Mesa Gisbert, por su parte, hizo una evaluación en dos niveles de las consecuencias y beneficios que trajo al país la Guerra del Chaco, donde manifiesta que desde el punto de vista territorial y a pesar de la pérdida del Chaco Boreal, Bolivia defendió con éxito sus reservas energéticas. Asimismo, desde el punto de vista político, social y económico, la guerra generó en los bolivianos una toma de conciencia de la realidad, pues por mucho tiempo una élite había controlado lo que
es la economía, la sociedad y la política del país. De la Guerra del Chaco también salieron las grandes corrientes ideológicas que se convirtieron en partidos políticos y construyeron la historia contemporánea del siglo XX. Por la connotación política, la guerra le ha permitido tener al país una conciencia sobre sí misma, ya que la Guerra del Chaco fue el último conflicto internacional importante en América Latina, y Bolivia, que consolidó un espacio geográfico más reducido que el que tuvo al nacer como política, pero a partir de ese espacio geográfico, que es el que actualmente mantiene, ha ido construyendo su camino de articulación geográfica, integración y desarrollo económico. Por otra parte, en cuanto a términos económicos, según hablábamos, la guerra también marcó la referencia de un aspecto importante, que es en ese tiempo que no habría sido considerado, pero que hoy en día es el más significativo para el país, ya que se refiere al petróleo y al gas. Y es que los soldados defendieron el territorio donde se encuentran las reservas de los recursos naturales que hoy en día generan grandes recursos económicos para todo el país. Mesa, además, para la entrevista del diario Opinión de Circulación Nacional, aseguró que a pesar de que Bolivia no perdió su riqueza natural en la Guerra del Chaco, en la actualidad todavía no existe una valoración precisa del conflicto bélico, citando expresamente que hay una deficiencia en el conocimiento de lo que Bolivia tuvo que pasar para ser lo que es hoy, en lo positivo y en lo negativo. Y es que para muchos niños, jóvenes y adultos, la Guerra del Chaco es un precedente del que saben poco o nada. Esto ha sido todo por hoy. Estaremos ampliando más detalles en nuestro siguiente reportaje del informativo. Muchas gracias por su fiel sintonía. Que tengan feliz día.